A 2 meses de las elecciones, la agenda legislativa toma fuerza. Por un lado, el gobierno insiste en su proyecto de plusvalía y la consulta sobre paraísos fiscales, mientras que la oposición se enfoca en la reforma política y en la ley de comunicación. ¿Son temas que entrarán en la campaña electoral? Aunque se diga que el presidente Rafael Correa ya está de salida, sus recientes decisiones como mandatario agitan el ambiente electoral. En el programa de hoy veremos hasta qué punto leyes como la de plusvalía o la consulta popular sobre paraísos fiscales influirán en los próximos comicios del 19 de febrero. Y por qué no decirlo, en la gestión del próximo presidente de la República. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan 4 candidatos a la Asamblea Nacional. Henry Cucalón por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. María José Carrión, candidata por Alianza País. El líder indígena Humberto Cholango, candidato por Pachacútec. Y Mae Montaño de la Alianza Creo Suma. Gracias por estar con nosotros en Políticamente Correcto. Los invitados de hoy nos dirán hasta qué punto la agenda legislativa que ha marcado el gobierno en los últimos días va a cambiar el panorama electoral en los próximos 2 meses. Empezamos con este primer reportaje sobre la ley urgente para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos. Luego de 19 meses, el presidente Rafael Correa reenvió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que reforma el impuesto a la plusvalía. Llegó con el carácter económico urgente. En mayo del 2015, Correa propuso esta iniciativa junto con la ley de herencias, que provocaron las jornadas de protesta más complejas en lo que va del gobierno. Correa retiró los proyectos días antes de la llegada del Papa Francisco. El nuevo proyecto de plusvalía sugiere un impuesto del 75% sobre las ganancias extraordinarias en la segunda venta de un inmueble. Veamos un ejemplo. Si una persona compra una casa de $100,000 y en 5 años la vende en $200,000, tendría una utilidad de $100,000. El proyecto determina mediante una fórmula la ganancia exenta de impuesto en estos $100,000. En este caso serían aproximadamente $53,000, es decir, este monto no paga ningún tributo. Los 47,000 restantes se los considera ganancia extraordinaria, la cual sí paga el 75% del impuesto a la plusvalía, que serían algo más de $35,000. El proyecto de ley está en la Comisión de Gobiernos Autónomos, que deberá elaborar el informe para primer debate. Debido a su carácter de urgente, la ley deberá aprobarse antes del 31 de diciembre. ¿Es políticamente correcto que el primer mandatario envíe este proyecto 6 meses antes de que termine su gobierno? ¿Se trata en realidad de un proyecto de ley confiscatorio? Es la pregunta que le hacemos a Mae Montaño. Asambleísta, buenos días. No más impuestos, señor presidente. El pueblo ecuatoriano lo ha gritado en las calles con toda la fuerza. Volverá a decirlo con las mismas fuerzas. No más ataque a la propiedad privada. No más ataques o, mejor dicho, no meter más la mano al bolsillo de los ecuatorianos, precisamente en un momento cuando hay 2 problemas fundamentales que el presidente saliente debería estar precisamente afrontando, que es la grave crisis económica que mantiene a 6 de cada 10 ecuatorianos en el desempleo, en el subempleo, en la informalidad, y cuando la corrupción, esta corrupción de una red bien organizada, que debería estar siendo en este momento catalogada como delincuencia organizada, ha succionado los recursos del pueblo ecuatoriano, el presidente saliente pretende meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y atacar la propiedad privada. Es un tema de distracción más que de real necesidad de ajustar la economía por el lado de este impuesto a la plusvalía. Sí hay una buena dosis de distracción. Ecuatorianos, sí tenemos que defender nuestra propiedad, sí tenemos que defender aquello que hemos trabajado para respaldar el presente y el futuro de nuestros hijos, pero no olvidemos a esta inmensa red de corrupción que ha succionado los recursos del pueblo ecuatoriano. Así que atentos, que esto no sirva de cortina de humo. Gracias. Asambleísta Cucalón,
¿Por qué no entender la posibilidad de que este proyecto de ley, como dice el presidente, pueda poner ciertos límites a una especulación y a una posible burbuja inmobiliaria que se pueda dar y que podría ser uno de los puntos que más o menos justifiquen este proyecto? Pensar que en una economía que se encuentra enferma, en crisis, pueda soportar un nuevo castigo y zarpazo tributario que afecta directamente al sector de la construcción, por tanto al empleo y al bienestar de la familia ecuatoriana, es inadmisible. Hay unos puntos que yo he estado revisando de este proyecto de ley. Por ejemplo, si usted tiene el factor tiempo en cuenta, es decir, más o menos una persona vende su casa pasado los 7 años, 8 años, ahí el impuesto no se vuelve tan drástico como sucedería si se lo hace en poco tiempo. ¿Por qué no pensar realmente que este impuesto lo que realmente busca es evitar que haya una altísima especulación en la compra y venta de raíces? Hemos visto en ciudades como Quito, por ejemplo, que el precio de los arriendos de los bienes inmuebles son muy caros y que esto podría un poco como racionalizar el mercado y más bien que la gente que normalmente vive de su casa, que hace de su casa un ahorro, espera quizás una década para volver a venderla y ahí el impuesto no tendría mayor problema. El proyecto y el alza lo que camufla es un verdadero atraco a los ecuatorianos, porque parte de la premisa totalmente equivocada del mandatario, producto de varias taras marxistoides que tiene, de que toda ganancia que él llama ilegítima, que él llama ilegal e inmoral, obedece a la participación de lo público, lo cual no es real. Obedece a la fórmula perversa correísta de seguir clavando con más impuestos a los ecuatorianos, que ya sabemos que no funciona. Adicionalmente, hay un fanatismo ideológico. Recordemos que el presidente ha jurado lealtad a ese proyecto fracasado, tanto cubano como venezolano. Candidato Humberto Cholango, antes de darle paso al asambleísta Carrión para que un poco refute todas estas visiones, quería preguntarle, ustedes desde el sector rural, ¿cómo miran la posibilidad de aplicación de este impuesto que por primera vez tendría en cuenta con más fuerza el tema de las tierras rurales? Primero, creemos que es una irresponsabilidad que el gobierno en estos momentos del proceso electoral envíe esta ley. Primero debería haber un gran pacto de diálogo entre sectores empresariales, entre municipios, entre la ciudadanía en general. Porque aquí unos dicen que la ley es perfecta, perfectamente bien hecha para castigar o para imponer más tributos a los ricos. Pero los ricos dicen que eso es un mamotreto comunista. ¿Usted qué cree? Eso son los polos opuestos que solamente están insultándose y no proponen ninguna cosa al país. Lo más importante sería que el presidente de la República retire esa ley y el nuevo presidente de la República pueda llamar a un gran pacto nacional, a un diálogo nacional y aún más en la ley de plusvalía. Por ejemplo, si construyen una carretera por algún predio urbano, o rural, obvio que está construyendo con la plata de los ecuatorianos y ecuatorianas, pero también tienen que pagar por donde pasa, por las mejoras de las obras, también al municipio. Y esta ley de plusvalía sería el tercer impuesto que puedan pagar los ecuatorianos y ecuatorianas. Claro que hay que combatir la especulación de la tierra, claro que hay que combatir a los que se aprovechan de la obra pública para poder prácticamente enriquecerse ilícitamente, porque algunos tienen información privilegiada y por ahí mismo hacen las casas, por ahí mismo compran las tierras y se enriquecen sin poder dar la oportunidad de redistribuir la riqueza. Por lo tanto, nuestra propuesta es que se retire la ley de plusvalía, esa que ha enviado. ¿Está dando la razón al gobierno entonces con No, de ninguna manera. De ninguna manera. En cuanto a los fundamentos, porque más sí bien parecería. están imponiendo una ley en este momento. Pero usted habla de la necesidad de controlar la especulación de la tierra. Por supuesto ¿Mediante qué vías? Por Si hay una supuesto ley, por que hay ejemplo, que ¿cómo está? controlar, porque no es posible que siga existiendo evasiones, siga existiendo prácticamente tráfico de información privilegiada para poder beneficiarse y engordar un grupo pequeño de personajes. Perfecto. Asambleísta Carrión, tiene usted ahí tres visiones, dos muy parecidas, la del compañero Cholango, que milita en izquierda, también crítica con el proyecto por la oportunidad política. ¿Cómo usted mira este proyecto de ley?
Efectivamente, esta ley busca la redistribución de la riqueza. ¿Y cuál es el problema, Carlos? El problema real es que hay un 36% de la población. Eso quiere decir, digamos, redondeemos, digamos que es un 40% de la población. Eso significaría más o menos que alrededor de 5 millones de ecuatorianos no tienen casa, viven de arriendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca esta ley? Busca efectivamente evitar la especulación, ¿verdad? Porque la especulación hace privativo el acceso a la vivienda. Yo no puedo comprar una vivienda porque resulta que, como decía Humberto, el manejo de muchos alcaldes, mucha información privilegiada, se compran terrenos muy baratos, pero como tiene obra o municipal o obra estatal, esos terrenos de un momento a otro suben de precio. Y la gente, ese 36% de la población que no tiene acceso, ¿verdad?, a poder comprar esta vivienda, se queda con el sueño de tener una casa propia. Hacia allá, hacia esa población va la ley. Por supuesto, también el 64% de la población que tiene ya sus viviendas, por ejemplo, la mayoría que hemos podido a través del BIES, que es una creación de la Constitución y que nos ha permitido a muchos acceder a la vivienda propia, pues a través de estos procesos y estos mecanismos de endeudamiento hemos tenido nuestra casa. Pero yo no he comprado mi casa para venderla. La mayoría de las personas no compra su casa para venderla. ¿Dónde están los informes técnicos, asambleístas, que sustenten la especulación a gran escala en las tierras del Ecuador? ¿En qué momento nosotros podemos ver que en este país es un país de especuladores y que la venta de bienes, de raíces y de terrenos son simplemente producto de la usura de todos los empresarios constructores del país? Bueno, yo creo que la generalidad es mala. No se puede decir ni que todos los empresarios constructores son malos, ni que todos los empresarios constructores especulan. Yo creo que esa generalidad es inadecuada, es inapropiada y en la ley no se habla así. Lo que se habla es que existe un problema, que es la especulación de la tierra. Y creo que en provincias como la de usted, May, Esmeraldas, tenemos un problema de habitabilidad muy grande y hay que resolver esos problemas. Aquí en Pichincha tenemos una población que casi bordea los 3 millones de ecuatorianos. Segmentos de la sociedad han obtenido ganancias extraordinarias y legítimas provenientes de la especulación en la tenencia de las tierras. Sectores de la históricamente. sociedad. Luego dice, los propietarios de los bienes inmuebles han ido aprovechando el incremento de los precios de los bienes muebles. Es decir, Carlos, ahí se está diciendo y usted mismo ratifica, reducidos sectores de la sociedad. Es reducidos. Obviamente, el sector de la construcción, los empresarios constructores son un número reducido a nivel estamos hablando de una generalidad. No, a ver, no se puede generalizar. Es clarísimo el texto, usted mismo lo ha leído. Reducidos sectores de la sociedad se aprovechan de la especulación. Yo no creo que el empresario, necesariamente el empresario constructor per se es malo, de ninguna forma. Pero sí ha habido quienes han aprovechado obra pública, obra municipal, el privilegio de la información, como bien lo decía Humberto, efectivamente, y han especulado económicamente de eso. Una ganancia extraordinaria que debería ser limitada, ¿no?, de acuerdo a lo que se establece en esta propuesta de ley. ¿Quién fija los límites de una ganancia extraordinaria? ¿Por qué pensar que ganarse el 60% en la venta de un inmueble es extraordinario y no el 30%? ¿Por qué el Estado tiene que definir cuánto el ecuatoriano tiene derecho a ganarse en la venta de una vivienda, si es un negocio particular? Porque el jefe de Estado, que además tiene la potestad de enviar las propuestas normativas, tiene la obligación de precautelar un hecho que está también fundamentado en la Constitución de la República, que habla sobre todo de la redistribución de la riqueza. Y cuando se habla de la redistribución de la riqueza, se habla también de la regulación. Y cuando se habla de la regulación también se debe impedir que ciertos sectores económicos muy pequeños y reducidos tengan ganancias extraordinarias y que un 36% de la población no pueda acceder a su vivienda propia por esas ganancias. Antes de mandar a corte, yo quiero dejarles con un video del presidente de la República en donde podríamos entender que puede ser el origen de su iniciativa de tratar de gravar un impuesto mayor a la plusvalía. Una de las fuentes de desigualdad es la plusvalía ilegítima. El ejemplo paradigmático, compañeros, paradigmático, eso es lo que nos hizo reaccionar. Ya lo habíamos detectado hace tiempo, pero es lo que nos hizo reaccionar. UNASUR, gastamos más de 40 millones en ese extraordinario edificio UNASUR, pero luego tenemos que expropiar más terrenos para áreas verdes, etcétera, espacios públicos, y tenemos que pagar 5 o 6 veces más de lo que se hubiera pagado hace 2 años, consecuencia de la propia construcción de UNASUR. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Asambleísta Montaño, parte de este debate sobre la ley de plusvalías tiene que ver con esta necesidad de darle al Estado un rol mucho más fuerte en el control de las utilidades y de las actividades económicas. No sé si es muy amplio hablar de esta posibilidad. Contésteme brevemente, por favor. Yo quiero decirle a usted y a quienes nos escuchan y nos ven
que el pueblo ecuatoriano siente que esta famosa redistribución de la riqueza de la que tanto se habla, lo que ha servido es para engordar el bolsillo de unos pocos que se convirtieron en nuevos ricos, algunos ahora disfrutando en paraísos fiscales, ahí están los delgados, los capayas, los bravos, para eso ha servido la redistribución de la riqueza en este país, porque los ecuatorianos sí pagamos impuestos. Mire usted la cifra que habla el SRI en 10 años. Cerca de 106.000 millones de dólares ha pagado el pueblo ecuatoriano de impuestos en estos 10 años. Este ha sido el desangre que se ha hecho a la economía del país. Por eso no hay empleo ecuatorianos. Pero también escuchen la cifra. Cerca de 200.000 millones de dólares se ha gastado este gobierno en gasto corriente. Así que vamos a ir al fondo de las cosas. Yo a estas leyes les llamo caramelos envenenados. ¿Por qué? Porque cuando usted lee los considerandos, los acuerdos, las motivaciones, ahí está el dulce. Ahí para que la gente crea que de verdad estas leyes le van a servir. La asambleísta Carrión dice que la posibilidad de esta ley es que le permite que la gente que paga arriendo pueda tener una vivienda más barata. No, Carlos, en el fondo está el veneno. Y el veneno es, quieren meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y quieren afectar. No me vengan a decir que una persona que tiene una casita de $40.000 es millonario. O sea, ¿cuánto esfuerzo le costó a un maestro, a un profesor, conseguir una casita que ahora cueste $60.000? Seguramente esa casa la va a vender en 10 años y en 10 años ese efecto del impuesto será distinto. Y además ya de todos los impuestos que hemos pagado, el gobierno pretende todavía meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Esta, nuevamente, vuelvo a insistir, es la misma fórmula que han aplicado durante estos 10 años, leyes que buscan control y que buscan succionar los recursos de los ecuatorianos, debilitándonos cada vez más. Asambleísta Cucalón, ¿dónde está el veneno de la ley? Los socialistas son expertos en redistribuir, sí, miseria y pobreza. Esto, en vez de controlar la especulación, lo que va a paralizar es la construcción. A mí el Estado no me va a decir cuando una persona tiene que vivir en su casa para saber si la tiene que vender o no. Es decir, Nadie ha querido. El tiempo que debería vivir en su casa. ¿Por qué el Estado se tiene que entrometer? La gente quiere mejorar, se puede cambiar hasta por una necesidad económica. El Estado no está para entrometerse en las decisiones individuales que estén dentro del marco de la ley. Eso es importante. Y nada justifica el despojo de que un impuesto que ya existe, que lo han cobrado históricamente los municipios, que está en el orden del 10%, el gobierno lo quiera poner al 75% ecuatoriano. Si eso no es perjuicio, si eso no es despojo, si eso no es afectar el que haya prosperidad, progreso, ganas de mejorar sus condiciones de vida, tiene cualquier nombre. Y cuidado con ese bendito ejemplo que tiene el presidente, que siempre repite el de UNASUR. Ya existen las normas para que a través de impuestos prediales, de contribución especial de mejoras y de recuperación de plusvalía, cuando se va a expropiar un bien, el que ellos no lo sepan hacer y sean malos administradores no tiene por qué perjudicar al pueblo ecuatoriano. Gracias. Asambleísta Carrión, la ley fue puesta en un momento políticamente incorrecto, como lo dice Humberto Cholango. ¿Hasta qué punto ustedes midieron mal los tiempos y no esperaron a que sea el próximo gobierno el que debate un tema tan importante como el que usted ha posicionado, el de la especulación de la tierra y el de la necesidad de dar vivienda más barata a quienes más lo necesitan? Hay puntos que tanto Mae como Henry están equivocados. El primero, que ese dinero no va a las arcas del Estado. El dinero va directamente a los municipios. Segundo punto es que los municipios ahora cobran el 10%. Pues hay una revisión del SRI, Perdón, ¿no? Carlos, déjeme explicar, porque si no es imposible avanzar. Es decir, primero, ese dinero no va a ir al gobierno central. ¿No lo revisa el SRI? Lo puede revisar si no cumple la ley el municipio. Pero si la ley cumple el municipio, se queda ese dinero en el municipio. Y además se establece que debería ir para agua potable y alcantarillado. Está clarísimo. Ahí no hay vueltas que dar ni inventos que hacer. Preguntémonos, pues, del municipio de Guayaquil si ha cumplido todo el agua potable y el alcantarillado que se necesita. Ahí estarán, pues, los gobiernos de derecha que supuestamente resuelven la vida al pueblo. Y sabemos precisamente los gobiernos de derecha lo que han hecho con el pueblo ecuatoriano. O si no, recordemos del salvataje bancario, Mae, de Guillermo Lazo, recordemos los desaparecidos, la muerte, la opresión que hubo en los gobiernos. ¿Qué tiene que ver eso con las leyes de plusvalía? Es que estamos diciendo que los gobiernos de derecha son la solución a la vida del pueblo ecuatoriano, Carlos. Lo siento, yo tengo que decirlo, porque el pueblo ecuatoriano lo sabe. Y yo sé precisamente, el 10% se cobra ahora por los municipios, lo que decía Henry, pero lamentablemente ese 10% se cobra a todo el mundo, pues.
No hay ningún tipo de prelación entre el que vende una casa pequeñita, su departamento, valga 10, 15, 20 mil dólares, le cobran el 10%, así como el que vende el bien inmueble con una especulación del 50%, digamos que la casa le costó 200.000, lo vende a 400.000, igual le cobran el 10%. ¿Eso es redistribución? No, porque es un impuesto igualitario para todo el mundo. Candidato Cholango, vemos aquí representantes de la candidata Cintia Viteri, de Guillermo Lasso, que ellos cuestionan totalmente esta ley. Seguramente si ellos fueran presidentes la derogarían, así lo han anunciado. ¿Qué haría Paco Moncayo, qué harían las fuerzas de centro izquierda, la que usted representa en este momento, para llevar el debate de esta ley hacia un próximo gobierno, como usted lo ha planteado? Es necesario debatir, pero llamando a todos los grupos involucrados en este tema. Y como el gobierno ya está de salida, más bien el nuevo gobierno, que será seguramente, y seguro estamos, el general Paco Moncayo, para que llame a un gran debate nacional. Pero es importante ese debate. Por supuesto que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque no puede seguir este desorden total en el país. Hay unos municipios que se benefician de todo esto y hay otros que no se van a beneficiar. ¿En qué se va a beneficiar, por ejemplo, dígame, el municipio de Taixa? En nada, casi en nada. ¿O en qué se va a beneficiar un municipio ahí en Suscal, por ejemplo? Casi en nada. O sea, entonces, por eso yo decía al inicio, esta ley, haber enviado en estos momentos, es una irresponsabilidad. No solamente hay que cargar más impuestos al pueblo ecuatoriano, porque ahí está, hay que fiscalizar, hay que sacar la plata de los actos ilegales o actos de corrupción que están ahí. Perfectamente. Y más bien traer la plata de los banqueros que tienen en los paraísos fiscales para generar el empleo, para generar la producción en el país. Es el momento de hablar de ese tema ahora, señor Cholango, porque esta semana el presidente Rafael Correa también puso el decreto de convocatoria a consulta popular sobre el pacto ético, que habla sobre los paraísos fiscales. La pregunta del presidente es: ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Carlos, ¿hay una estrategia detrás de esta consulta? Asambleísta Cucalón. Primero, el desconocimiento de la situación en mi ciudad de Guayaquil es total por parte del asambleísta, aparte de que tiene desconocimientos graves acerca de la ley. Ya cambiamos de tema. No, es que repiten con las cantaletas y hay que pararlos a raya, valga la aclaración. No hay ninguna cantaleta, estos mismos que hablan de pacto ético son los que han carecido de ética a lo largo de estos 10 años, la han ninguneado. Y ahora, para distraer la atención sobre el tema del origen ilícito de los fondos, se preocupan por dónde van los fondos, motivo de la corrupción, que en este gobierno ha sido galopante. Echarle la culpa a los paraísos fiscales, que pueden cambiar con un solo acto administrativo, el SRI, sobre la corrupción, es como que yo le eche la culpa al hambre de los comecheques. Así que a esta consulta, que solo es el pretexto para que el Estado candidato meta sus manos en las elecciones, con todo el aparataje que eso conlleva, merecerá no solamente nuestro rechazo y nuestra mención al no, sino el rechazo masivo del pueblo ecuatoriano de la utilización proterva de este instrumento, que es la consulta popular, que no lo hicieron para las enmiendas, no lo hicieron para temas graves del país y que pudieron hacerlo a través también de la Asamblea, sino como un pretexto para intervenir en las elecciones. ¿Usted cree, asambleísta Montaño, que esta consulta popular fue mal calculada, es decir, que la anunciaron antes de que estallara todo el caso de Petroecuador y que ahora más bien se ve como que el gobierno trata de tapar con una consulta popular un escándalo de las magnitudes que estamos viviendo? Deme unos segundos solamente para ¿Otra vez hablar del tema anterior? A María José, que le agradezco tanto que traiga al debate a Guillermo Lasso. Lo quiere tanto que ya lo ve hasta en la sopa, pero va a ser el presidente de la República, será el que venga a resolver los graves problemas de la economía que deja el presidente saliente. Y nuevamente, esta consulta es para satisfacer la vanidad y el superego del presidente saliente. No quiere sentir que ya se va, presidente. No llame a consulta popular, y más para un tema cuyo contenido está vaciado por una red de corrupción que ustedes mismos han calificado, que tiene hasta recaudadores. O sea, cuando el tema es debatamos sobre la corrupción, porque eso quiere el pueblo ecuatoriano, usted nos pone a hablar de una consulta que lo trae como un actor electoral
para tener una plataforma, no sé para qué, porque ya se va, ¿No cree usted que la parte presidente? idílica de esta consulta popular le va a dar un triunfo en las urnas? Es decir, la gente va a querer votar sí porque se supone que es lo políticamente correcto. No, porque el pueblo ecuatoriano es inteligente y sabe que a través de esa consulta le quieren ver la cara. El pueblo ecuatoriano sabe que lo quieren distraer de los problemas fundamentales porque los vive a diario. Lo que queremos es que se combata la corrupción. Queremos que los ladrones, esta ley no combate esos la ladrones corrupción. que se robaron, Esta consulta no combate la corrupción, estos que asambleísta. se feriaron la plata del petróleo, este es el verdadero feriado. Verá que estamos hablando de miles de millones que no se saben dónde está. Estos que se llevaron la platita del petróleo, la gente dice, tienen que venir a la cárcel, pero a pagar las penas que se merecen. Y además, ¿cómo hacemos para que devuelvan lo robado? Eso es lo que quiere el pueblo Asambleísta ecuatoriano. Carrión, esta ley no es inconsulta en el sentido de que llegue un momento difícil para el gobierno en cuanto al escándalo de corrupción de Petroecuador. Es decir, ¿no es incompatible? Precisamente es absolutamente compatible. Si no, preguntemos por qué Guillermo Lazo tiene 70 millones de dólares en Panamá. ¿Por qué Jaime Nebot tiene una fundación que administra sus bienes, su casa? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué desde los años 70 hasta el 2015 ha salido 30.000 millones del Ecuador? Informes del SRI que presentaron a la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? ¿Por qué salieron 30.000 millones del Ecuador? 30.000 yo le millones. Hablo de lo inconsulto de la consulta porque... Pero si no me deja desarrollar... Sí, pero solo le digo una cosa. Usted habla de que hay plata afuera, pero también hay culpables afuera, como el señor Capaya. Por supuesto, entonces, ¿qué pero sacamos además aprobando una quiero consulta recordar, Carlos, donde el señor no va a venir? Pero déjeme, Sí, porque hable. si no, hable usted y yo le escucho con todo gusto. Le estoy repreguntando. Gracias, pero déjeme desarrollar. Lo que le digo es que, ¿cómo no nos va a preocupar que esos 30.000 millones de dólares, entre esos los bienes del señor Lazo, los bienes del señor Nebot y de cuánta gente más, han salido por las puertas grandes del país sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Aquí se quiere luchar contra esa precisa corrupción, contra la corrupción de Petroecuador, que además fue denunciada por el propio gobierno nacional en abril de este año y ha sido denunciada en 3 ocasiones, donde ya hay resultados fehacientes. Hay resultados fehacientes, hay una investigación que tiene 18 involucrados. Se ha hecho incautaciones correspondientes a diversos personajes. Mire, hay 17 casos, datos entregados por Fiscalía en la Comisión de Fiscalización, que dicho sea de paso, MAE visitó y se fue, no se quedó. En la Comisión de Fiscalización que estamos investigando la celeridad la celeridad de los procesos, pero lamentablemente la fiscalización es la que hacen los sectores de la oposición, es una fiscalización en los medios de comunicación, no es una fiscalización corresponsable, no es una fiscalización, fíjese, aquí está, 17 casos fiscalía, 5 instrucciones fiscales, 11 investigaciones, 381 diligencias, 15 asistencias penales internacionales, 3.158 focas de expediente, 6 allanamientos, 6 privados de la 23, 24 procesados. ¿Cuándo va a volver el duro del caso? Carlos, estamos hablando sobre la consulta popular. Y yo le voy a decir, la consulta popular, pero estamos hablando, es que usted me mete un tema, me mete otro y no me deja hablar. No me deja hablar. O sea, si usted dice que no tienen relación, no tienen relación. No, tienen relación. Tienen relación, por supuesto, porque precisamente, ¿qué es lo que dice la consulta popular? La consulta popular dice que no deberán ser funcionarios públicos ni de elección popular ni funcionarios públicos de las instituciones quienes tengan empresas en paraísos fiscales. Es muy sencilla la consulta. Yo no creo que nadie esté de acuerdo con que esta pregunta impide a nadie ser candidato, que nadie esté de acuerdo con que esta pregunta es maliciosa y tiene por abajo una carta escondida. No, simplemente se está diciendo que para el país hubiese sido maravilloso, maravilloso que esos 30.000 millones de dólares que salieron desde los años 70 hasta ahora se hayan quedado en el país generando lo que dice MAE, empleo. ¿Por qué los 70 millones que tiene Lazo en Panamá no vienen al Ecuador a generar empleo? ¿Por qué? Bien, gracias, asambleísta. Señor Cholango, cuénteme, ¿cómo va a votar Paco Moncayo y los candidatos de Unión Popular y Pachacutic frente al tema de la consulta? Ninguno de los dos, tanto los sectores neoliberales de derecha ni del gobierno, no tienen ninguna calidad moral para poder hablar de este tema. ¿Por qué? Porque hay un banquero que dice que ama la patria, tiene millones de dólares afuera, pero también los que dicen que quieren seguir reencauchándose en el continuismo, tienen también sus funcionarios, los encontraron con plata en los paraísos fiscales. Y por lo tanto, están metiendo este tema como parte de la campaña. Entonces, ¿cómo votar en esa consulta? Felizmente el pueblo ecuatoriano se da cuenta, porque necesitamos ecuatorianos de verdad, que quieran y amen a la patria. No necesitan sacar la plata, no necesitan recibir las coimas en paraísos fiscales. Y por lo tanto,
ecuatorianos y ecuatorianas. Nosotros necesitamos que gente nueva, gente que no tenga absolutamente nada que ver. ¿Cómo hay que votar afuera, en una consulta popular? Tenga absolutamente nada afuera, que amen a la patria, los que creen en empleo. Ellos ¿Pero son los que deberían llegar a ser gobierno y definitivamente desterrar esto. Porque no seguimos soportando el engaño ni las trampas que puedan hacer. ¿Van a apoyar el sí o el no? Bueno, nosotros de eso estamos en análisis. Y por lo tanto nosotros creemos que es fundamental que nadie, ni los banqueros que tienen fuera la plata, ni los que reciben coimas en los paraísos fiscales, tienen la calidad moral para Antes de irnos a corte, cuénteme, asambleísta Montaño, ¿cuántos millones de dólares tiene el banquero en el exterior? Qué pena. En paraísos fiscales. Una vez más hay que invitarle a él para que diga cuánto. Pero usted no sabe. Pero la confusión, mire, la confusión es las actividades lícitas de un ecuatoriano con la corrupción. Por favor. Eso es el colmo. Lo que la asambleísta está diciendo es que ese dinero podría generar riqueza y empleo aquí en el Ecuador. Claro, pero entonces que den las condiciones. Guillermo Lasso tiene aquí también sus inversiones y está rindiendo también aquí, generando empleo y utilidades y todo. Pero si la misma Constitución y estas leyes envenenadas que le han puesto restricciones a todo, hasta la libre empresa, le obligan que porque sus hijos no pueden estar aquí haciendo la misma actividad, pues tienen que salir del país. No hay que confundir al pueblo para que las actividades lícitas de cualquier ecuatoriano sean consideradas como las de Capaya y las de Delgado, a esos que el presidente de la República ha defendido porque ha dicho que son honestos y metió sus manos al fuego y a uno hasta lo despidió con honores. Eso es lo que tenemos que combatir. ¿Es lícito o no es lícito tener dinero en paraísos fiscales en otro país? Parece ser que hay una obsesión con el abogado Nebot. Yo quiero recalcar que el abogado Nebot no tiene bienes en paraísos fiscales. Tiene una fundación que administra los bienes que están en Ecuador, que tributan en el Ecuador y que están registrados en el Servicio de Rentas Internas y en la Contraloría. Así que a distraer con otro cuento. Segundo, hablan de la fiscalización de los diputados de la oposición. Yo, sin hacer mucho show como les gusta a algunos, el 14 de junio de este año, 14 de junio, presenté ante la Contraloría la denuncia contra Capaya y contra el señor Merizalde por enriquecimiento ilícito, por mentir descaradamente en su declaración de bienes. Y asimismo presenté el año pasado un proyecto de reforma a la ley orgánica de la función legislativa para fortalecer la fiscalización en el Congreso, para que deje de ser una comisión de archivo y que sea verdaderamente un brazo contra la corrupción. Bien, nosotros nos vamos a un nuevo corte comercial. Sigue en Políticamente Correcto. Al volver, revisaremos el papel que juega la Corte Constitucional frente a los pedidos de reforma a la Carta Política. Sigue este debate en Twitter, @políticacorrecta. Los distintos candidatos a la presidencia de la República, con excepción de Lenín Moreno, proponen una reforma política que limite el hiperpresidencialismo, cuyo poder radica, entre otros aspectos, en el control que el Ejecutivo ejerce sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para lograrlo, los candidatos hablan de convocar a una consulta popular que tiene sus límites. Claudia, ¿de qué se trata? Carlos, es el poder de veto de la Corte Constitucional. La Constitución dispone que este organismo califique el contenido y los procedimientos propuestos para una reforma. Lejos de cuestionar la autoridad que tiene la Corte, las alertas surgen por la supuesta cercanía de sus magistrados con el gobierno. Solo para citar un ejemplo, la Corte Constitucional tardó menos de 4 meses para autorizar la consulta del presidente Rafael Correa sobre el pacto ético en los temas de paraísos fiscales. Similar tratamiento han recibido las otras 4 iniciativas que ha planteado el presidente, entre ellas la consulta popular y referéndum del 2011. En cambio, ninguna de las 26 propuestas ciudadanas y de la oposición logró concretarse. Por ejemplo, los pedidos de consulta para contrarrestar las enmiendas constitucionales, que entre otros puntos dieron vía libre a la reelección indefinida, aún no reciben respuesta en la Corte Constitucional. El pedido ciudadano de consulta popular sobre la actividad minera en Quimsacocha está en trámite desde el 2012. La consulta de Yasunidos para evitar la explotación petrolera en el ITT se enredó por los trámites entre la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral. La única consulta que superó todos los filtros fue la del alza de pasajes en Guayaquil, de la que sus impulsores desistieron. ¿Un nuevo gobierno logrará impulsar una reforma política?
Bien, sin duda la reforma política será uno de los temas de los que más se hablará a partir de mayo del próximo año. Y empiezo este bloque con la asambleísta Carrión para preguntarle, asambleísta, es muy probable que el próximo año se toque el tema de la reforma política y seguramente Alianza País ya no tendrá la mayoría consolidada que tiene ahora. ¿Usted cree que sí es importante tomar en cuenta los puntos de vista de diferentes candidatos presidenciales que hablan de la necesidad de hacer cambios a la Constitución para reducir, por ejemplo, el hiperpresidencialismo o tratar de volver a elegir a las autoridades de control desde otros mecanismos mucho más independientes? Bueno, primero yo creo que toda opinión de todo ciudadano y creo que más que todo el poder estar en espacios donde los ciudadanos se expresen tiene que ser validada. Y en ese sentido creo que es importante escuchar cuáles son las propuestas de los asambleístas de oposición, cuáles son las propuestas de los candidatos a la presidencia y obviamente seguramente analizar qué ha pasado en estos 10 años, ¿verdad? Cuáles han sido los beneficios de tener una constitución garantista, que garantiza los derechos sobre todo de los ciudadanos y que ha construido una estructura del Estado no en beneficio a quienes históricamente manejaron, por ejemplo, las cortes o manejaron los tribunales electorales o manejaron muchas cosas. ¿Usted cree que un eventual nuevo gobierno donde no esté Alianza País sería importante que ustedes con su voto ayuden a que se destrabe esta inquietud que tienen otros sectores políticos de oposición de que las autoridades de control al menos vuelvan a ser electas con otros mecanismos? Bueno, yo creo que habría que discutirlo a profundidad. Yo no creo que ni siquiera la Constitución me parece que es un libro escrito en piedra. Yo creo que efectivamente, y nosotros hace poco en la Asamblea tramitamos, como es nuestra potestad legislativa, una reforma, una enmienda constitucional que lo que significó hacer modificaciones constitucionales. Por tanto, yo creo que el problema no es la discusión. ¿Sí, no? El problema yo creo que van a ser cuáles son los argumentos y qué es lo que está en fondo y qué es lo que está en juego. Y yo creo que en juego está los 10 años de transformación profunda. Y ese 20% de ciudadanos que ha salido de la pobreza y que ahora está encontrando una estabilidad económica a sus familias, creo que ese 20% de ciudadanos podría estar en riesgo su estabilidad. Pero creo que además me parece a mí que deberíamos discutir temas que yo sin duda alguna creo que son fundamentales, como el empleo, como la seguridad y temas como la corrupción. Yo creo que no hay que negarse esa discusión, Mae. Me parece muy importante los temas de discusión como lo son los de la corrupción. Es por eso es que estuve presidiendo la Comisión de Fiscalización 8 horas sentada con absoluta responsabilidad, porque tengo ahora una serie de información que le invito a usted a ser parte de su discusión. Candidato Cholango, cuéntenos, ¿cómo mira usted la necesidad de impulsar una reforma política y qué trabas encuentran ustedes en la posibilidad de que esa reforma se vuelva realidad? Prácticamente las funciones del Estado se han vuelto como un cubículo más del Carondelet. Y eso es lamentable para la democracia del país. Por lo tanto. Y por lo tanto, nosotros planteamos que no solamente tienen que discutir los asambleístas en la Asamblea para hacer la reforma constitucional, sino una consulta popular, que el pueblo ecuatoriano lo diga, ahí incluido, si está de acuerdo o no, por ejemplo, con la reelección indefinida. No queremos caudillos, por ejemplo, nosotros. Dentro de eso, el tema del hiperpresidencialismo. Dentro de eso, el tema de si continúan o no los actuales funcionarios en la Contraloría, en el Consejo de Participación Ciudadana, en las superintendencias, porque no creemos que puede continuar el país tal como estamos. Asambleísta Cucalón, uno de los grandes problemas que tendría la posibilidad de impulsar una consulta popular tiene que ver con la conformación de la Corte Constitucional, que es en última instancia la que aprueba las preguntas, la viabilidad de las preguntas. ¿Cómo podrían ustedes trabajar en una consulta popular si tienen a la Corte Constitucional vigente todavía con esas circunstancias? Uno de los claros mandatos del pueblo ecuatoriano y que la doctora Cynthia Viteri, la líder del cambio positivo, va a honrar y se ha comprometido a aquello, es que a través de una consulta popular comenzar a desbaratar el andamiaje jurídico estatista y correísta que ha privilegiado complacer al poder en detrimento de los derechos de la ciudadanía, de los derechos de libertad. ¿Y por qué hay que hacerlo? A través de consulta popular, para darle al pueblo ese derecho que fue negado justamente. Me habla usted de la Corte Constitucional, que su servilismo político y su precariedad jurídica ha rebasado todos los límites. Esa Corte Constitucional o se pone del lado de la Constitución o del pueblo, o ya va usted
cuál va a ser la consecuencia. Entonces, antes de ir a una consulta popular, habría que evaluar el papel político de los jueces de la Corte, antes de empezar con la consulta. Es claro que la sumisión de la Corte a los designios, a los caprichos y a los antojos de Carondelet ha sido uno de los óbices y los problemas de estos 10 años justamente que hemos estado viviendo. Ha sido una vulgar sucursal de Carondelet. ¿Pero qué hacer, asambleísta? ¿Qué hacer con la Corte? Va a hacer, no solamente que se puede hacer desde la Asamblea, que son sujetos de control político, cuando cambie la mayoría actual, sino que el binomio del cambio positivo se ha comprometido que a través de consulta popular la gran reforma política, que debe ir de la mano de la gran reforma en materia económica, del cambio radical del modelo económico para favorecer el empleo y el bienestar, para reducir y eliminar los impuestos, que es una de las cortapisas que no permite prosperar y que es uno de nuestros compromisos, es algo que vamos a honrar y que va a hacer la doctora Cintia Viteri. Asambleísta Montaño, Paco Moncayo, Cintia Viteri, Dalo Bucarán, Washington Pesantes, Guillermo Lazo, hablan de una consulta popular. ¿Cómo destrabar ese nudo gordiano que está en la Corte? La viabilidad de esa actitud de la Corte Constitucional inicia el 19 de febrero de 2017. Cuando tengamos un gobierno nuevo con suficiente legitimidad y una base popular que le respalde. De hecho, el modelo 5 en 1 que existe ahora, que es todos los poderes sumisos y entregados al Ejecutivo, empieza a desarmarse y no le va a quedar otra cosa. ¿Pero cómo lo van a hacer? ¿Juicio político a los vocales de la Corte? Empieza a desarmarse. Cuando los señores de la Corte Constitucional no tengan que depender y ser sumisos al Ejecutivo, entonces van a responder a la norma constitucional. Y van a responder porque el pueblo ecuatoriano va a estar vigilante, porque el pueblo ecuatoriano así lo exige. Claro, yo corrijo, ellos sí. no son sujetos de juicio político. ¿Cómo evaluar el desempeño de ellos? No, el pueblo ecuatoriano estará atento. Ellos tienen que responder al poder del pueblo ecuatoriano. Un nuevo gobierno con legitimidad y con base popular va a solicitar esa consulta. Guillermo Lazo lo hará y lo ha dicho varias veces. Y verá que la Corte Constitucional va a responder a ese poder popular. Yo no veo a la Corte Constitucional sin tener al monarca de Carondelet que le respalde, poniéndose de espaldas al pueblo ecuatoriano. No lo harán y no lo podrán hacer porque el pueblo ecuatoriano estará vigilante. El pueblo ecuatoriano no va a permitir que se burlen porque su voluntad con el voto al elegir un nuevo gobierno es que quiere cambio. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Los candidatos ofrecen reformar o derogar la ley de comunicación. ¿Cuáles son los puntos más polémicos? Lo analizaremos después del corte. Desde junio del 2013 rige la Ley Orgánica de Comunicación, la cual nunca ha estado exenta de críticas por restringir la libertad de expresión. En estas elecciones los candidatos plantean reformarla o de plano derogarla. Para entender los puntos claves de esta normativa, veamos el siguiente video. 6 puntos claves sobre la Ley de Comunicación. 1. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en publicidad y franjas horarias. 2. La repartición del espectro radioeléctrico en partes iguales para medios privados, públicos y comunitarios. 3. La imposición de réplicas y rectificaciones por parte de las autoridades estatales a los medios. 4. La creación de la Superintendencia de Comunicación con capacidad sancionatoria y de multas. 5. La falta de regulación de cadenas y programación impuesta por el Estado. 6. La obligación de incluir contenido intercultural en la programación de los medios. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Cucalón, ¿cuáles serían los aspectos que habría que reformar de esta ley? La ley de comunicación va a ser derogada sin contemplación alguna, porque institucionaliza el abuso del poder. Está hecho a medida de los antojos del poder, porque ha conculcado derechos de libertad como la libertad de opinión y la libertad de expresión. Y encima creó una institución que ha sido cachiporrera de los designios dados desde la sabatina. O sea, hay que redactar una nueva ley. El dogal, que justamente ha utilizado el poder político para satisfacer cuáles son sus necesidades. Vamos a derogarla porque aparte hay que dar un mensaje claro a la ciudadanía al respecto. Porque ciertos aspectos, como por ejemplo las injurias, etcétera, eso ya está en lo que respecta a otras leyes como los códigos penales. Y en su momento habrá una nueva ley de comunicación que sirva para garantizar los derechos justamente de opinión y de expresión, pero no como esta, que insisto, es el dogal que utiliza el poder político para cumplir lo que a ellos les interesa.
Asambleísta Montaño, ¿usted cree que la ley de comunicación actual tiene puntos buenos, importantes que se deberían preservar, que han generado, no sé, una mayor democracia, por ejemplo, en el tema de la comunicación? Vuelvo a insistir, caramelo envenenado. Entonces tiene una cascarita dulce y el veneno está por dentro. De manera general, la ley de comunicación es una ley mordaza que nació inconstitucional de forma y de fondo. Yo presenté precisamente reformas fundamentales a los puntos de la Constitución. No se permitió ni siquiera tener un debate en la Asamblea sobre esta ley. Así que yo creo que el consenso actual es que la ley tiene que ser derogada, no para quedarnos sin ley de comunicación, sino para elaborar una nueva ley de comunicación. Completamente. Una nueva ley de comunicación. Eso no quiere decir que aspectos fundamentales, o sea, todo lo que sea derechos, hay que reconocerlos en la ley, hay que mantenerlos en la ley, que ya están en la porque los ley. derechos no son regresivos, y entonces, ¿cómo no respaldarlos? Pero una nueva ley que respete de fondo la libertad de expresión, de comunicación y de opinión, y que le permita hacer a los medios de comunicación independientes y a los comunicadores, cuando ya no sean perseguidos por el Supercan, cuando ya no sean... Supercon ha sido, por favor, pero es que el Supercon tiene un Supercan. Ya. Entonces, cuando ya no sean perseguidos los comunicadores independientes... ¿Ya hay que dejarlo que siga siendo superintendente o hay que pedirle que se vaya? No, pues él rápidamente se tiene que ir. Pero entonces vuelvo a insistir que cuando ya no tengamos un Supercan persiguiendo a los comunicadores independientes, les vamos a pedir que cumplan el rol de comunicadores de investigación, que es clave para combatir la corrupción. O sea, ¿cómo vamos a combatir la corrupción ahora si no se les permite a los comunicadores investigar? Candidato Cholango, usted seguramente estaría en la Asamblea Nacional el próximo año. Usted tendría que organizar algunos bloques para poder llevar adelante algunos consensos mínimos. Uno de ellos, la ley de comunicación. ¿Cree usted que es importante volver a revisar esta ley, derogarla como plantea Cucalón o simplemente reformarla? Mire, nosotros con los sectores de la derecha, pudiente, neoliberales, no estamos de acuerdo. Debe existir una ley de comunicación. Ellos dicen que debe existir. Debe existir, pero debe existir para redistribuir el espectro radioeléctrico. El mandato constitucional dice 34% para medios comunitarios, 33% para medios privados y 33% para medios públicos. Hay que mantenerse de la actual. Obviamente que hay que mantenerse, pero sí, no estamos de acuerdo con el capítulo de la deontología, porque no es posible que desde una superintendencia intente perseguir a los periodistas. Pero tampoco a pretexto de que hay libertad de expresión, se puede acusar, se puede ofender, se puede denigrar cualquiera que sea las cambios cosméticos a la ley de comunicación. De ninguna manera los cambios cosméticos, sino cambios para defender la democracia. ¿Por qué quieren derogar la ley? Porque quieren volver al pasado, al monopolio, al acaparamiento de las frecuencias. Y los que quieren mantener, quieren seguir, ¿no es cierto?, dando sus cadenas nacionales sin que el pueblo ecuatoriano se defienda, en este caso como el movimiento indígena. Varias veces nos han acusado de terroristas. Asambleísta Carrión, 4 años después, ¿cree usted que es un momento oportuno como para volver a revisar esa ley de comunicación, ver de qué manera se la puede reformar? ¿Cree usted que esa ley ha sido exitosa? ¿Cómo mira usted la posibilidad de hacerle un cambio a partir de mayo del 2017? Yo creo que la ley de comunicación ha sido uno de los hechos más importantes en la historia del Ecuador en cuanto a la comunicación, porque primero parte de que la comunicación no le pertenece al comunicador. La comunicación es un derecho de los ciudadanos, ¿verdad? Y como un derecho ciudadano, la comunicación tiene la posibilidad de ser ejercido por los ciudadanos. Y creo que esa reconceptualización de la comunicación en la Constitución de Montecristi fue muy importante. Y dicho sea de paso, por una periodista muy importante, comunicadora, Pilar Núñez, que falleció hace poco, que seguramente usted la conoció. Pilar Núñez, profesora mía. Sí. Efectivamente se construyó todo un sistema que permite entender a la comunicación no como los medios de comunicación, no como el periodismo, sino a la comunicación como un hecho fundamental de toda sociedad. Y en ese marco también se construyó lo que dice Humberto, se construyó la posibilidad de redistribuir la frecuencia y el espectro radioeléctrico, que va a permitir efectivamente, como ya existe ahora por primera vez, radios de personas quichua hablantes, radios de personas que hablan shuar, que además no solo pretende preservar
el hecho cultural, sino que ayudan, perseguidos como Radio Aruta, que habla en Shuar, por ejemplo, por sino que han ayudado, pues precisamente, a lograr construir ese, que fue una discusión muy importante, ¿te acuerdas, Humberto?, en la Constituyente, que fue el hecho del Estado plurinacional. Obviamente, si usted utiliza un medio de comunicación cualquiera, Humberto, para cometer un delito, tiene que ser sancionado por la ley. Fíjese cómo fue su compañera Tibán, que dijo que yo le he intentado agredir, fue una mentira y utilizó todos los medios de comunicación. Pero normalmente los medios no estamos para acusar delitos asambleístas. No, yo no lo digo, no lo digo así, no lo digo así. Lo que digo es que cuando se comete un delito en un medio de comunicación, sea por un actor de la comunicación o por un invitado, tiene que ser sancionado esos delitos. Es el momento de redefinir un poco la ley, ver hasta qué punto el gobierno ha tenido demasiado espacio como para imponer cadenas, imponer réplicas, imponer rectificaciones, sin que exista un verdadero proceso como para discernir hasta qué punto esas rectificaciones corresponden a la necesidad de mejorar la comunicación o de imponer criterios políticos. Bueno, si es que un medio de comunicación tiene un criterio político, este mismo medio, por ejemplo, Ecoavis, ha entrevistado al señor Guillermo Lasso 1.000.000 veces, y está bien, porque tiene el derecho de hacerlo. Pero en esas mismas intervenciones ha habido réplicas de sectores... Ecuador TV hace cadenas de presidente sí, y de Lenín Moreno en las convenciones. Está bien, y hay el derecho a hacerlo. Lo que yo le digo es que si en esos pronunciamientos públicos existe alguna cosa que es imprecisa, inadecuada, que atenta contra la verdad, y existe documentos para que usted pueda decirle, Carlos, mira, usted está diciendo esto y esto no es verdad, y yo puedo pedirle y exigir ese derecho a la réplica, como responsable de una institución. Y cuando la gente pide las rectificaciones de las cadenas, eso no se ha podido hacer. Por supuesto. Yo creo que ahí debería ser un punto interesante de reformar la ley de comunicación. Hay que discutir. Si pidiéramos la réplica del movimiento indígena, deberían dar todo el tiempo. Entonces ya nada. Siga, asambleísta, siga. Aquí yo lo que le digo es que yo no creo que ninguna ley esté escrita en piedra, ni la propia Constitución. Yo creo que todo es discutible y debatible. Incluso las instituciones todas son rebatibles y creo que sobre todo tiene que tener el peso del ciudadano. ¿Qué tanto le ha servido a los ciudadanos de esta ley? ¿Qué tanto ha servido para que haya pluralidad de los medios? Es decir, que antes solo había medios privados, recuérdese, Carlos, hasta hace poco cuando usted era estudiante. Todos los medios eran privados. Ahora hay más oficiales. Ahora hay medios, no es así. Hay medios privados, hay medios oficiales o, en otro caso, públicos. No está muy claro. No hemos logrado avanzar en 10 años el verdadero sentido de lo que es un medio público. No, bueno, sigan nomás. No, siga. Y hay medios comunitarios. Existen, que no tienen el alcance nacional. Bueno, pero hay medios comunitarios que existen y que han dado vida a esa otra comunicación que es tan importante y fundamental. Nos vamos a un último corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Es momento de las conclusiones. Mae Montaño, ¿es políticamente correcto que el próximo gobierno replantee toda la agenda legislativa diseñada por Alianza País? Indiscutiblemente, tendremos un nuevo gobierno, 19 de febrero, fecha del cambio. Guillermo Lasso tendrá un grupo de asambleístas para plantear, legislar para el pueblo y para fiscalizar y sobre todo para combatir con todas las fuerzas a la corrupción. Humberto Cholango, su conclusión, por favor. Bueno, nosotros necesitamos gente nueva, gente honesta, gente con alternativas. No necesitamos a los mismos de siempre, ni a los banqueros, ni que se reencauche el continuismo. Gente que vaya a fiscalizar y gobernar para todos los ecuatorianos, no solamente para una clase privilegiada. Asambleísta María José Carrión. Bueno, un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, esperando que este fin de año y la Navidad sean días de mucha felicidad, que puedan compartir con sus hogares y esperando sobre todo que este año 2017 Dios nos bendiga y que tomemos la mejor decisión, que es continuar con un proceso de cambio y de transformación. Henry Cucalón, ¿qué es lo políticamente correcto? El pueblo ecuatoriano está hastiado del modelo correísta y su fórmula de pobreza, desempleo, totalitarismo y corrupción. Con el liderazgo de Cynthia Viteri levantaremos al Ecuador y con un cambio positivo, sin sectarismo, sin odio, garantizaremos el progreso, libertad y empleo. Es de esperar que un gobierno que está de salida tome decisiones prudentes que no generen confusión, más aún dentro de un periodo electoral donde la incertidumbre y los cálculos políticos siempre estarán presentes. La situación económica del Ecuador requiere de decisiones reposadas y quizás lo políticamente correcto es que esas grandes reformas las impulse el nuevo gobierno, pues al actual solo le quedan 5 meses. Hasta la próxima semana. La próxima semana en Políticamente Correcto.
¿Es la economía el principal problema del Ecuador? Un análisis que no se puede perder. El domingo, 11:30 por Ecuavisa.